ciencias, en crear las verdades científicas y en instrumentarlas y en institucionalizarlas, vamos al campo de la sociología. ¿Qué pasó en el campo de la sociología? Como decíamos, la crisis ambiental ha tocado, yo diría que a prácticamente todas las ciencias, y sobre todo a las ciencias sociales, de diversas maneras. Es decir, a las ciencias del derecho, pues las ha llamado por un imperativo práctico muy fuerte, había que legislar. Como había que legislar, pues había que pensar un poquito de qué estaba hecho el derecho para poderlo atraer a este campo de la normatividad ecológica. La economía, como ya dijimos, surgieron ramas, estas dos principales, la economía ambiental, la economía neoclásica, los recursos naturales y la contaminación por un lado, y por otro, la economía ecológica, que busca ser un paradigma mucho más abierto, más interdisciplinario, que reconoce principios fundamentales como la inconmensurabilidad de distintos procesos, los de orden físico, geológico, en fin, ese principio de inconmensurabilidad. Una buena parte, no toda la economía ecológica, reconoce fuertemente esta dialéctica o esta segunda contradicción del capital, como se diría en términos de un ecomarxismo que surgió también ahí por los fines de los años 80. Y la sociología también le tocó el corazón, no a toda, como en ninguna de las otras ciencias, sino a un grupo muy pequeño dentro de estos amplios espacios de la academia, del pensamiento, etc. Y ahí se empezó a abrir un debate. Esto nace, digamos, propiamente como un campo disciplinario que en la Academia de Ciencias de Estados Unidos llega a constituirse como tal, pues nace ya desde los años 70, con Catton y Dunlap, todos estos autores que mi querido amigo José Luis Lezama ha estudiado muy a fondo y los conoce muy bien, y va a poder desplegar toda esta historia de una manera más puntual y más amplia de lo que yo tenga intención de hacer ahora. Pero empiezan también desde muy tempranos tiempos a reflexionar sobre esos problemas. Y empezaron a reflexionarlos porque hubo en Estados Unidos algunos autores que fueron fundamentales también en la elevación, en la construcción de esta conciencia sobre los problemas ambientales. Estaba obviamente Paul Ehrlich, que escribió ese libro pues, también que impactó al mundo, que se llamó La bomba poblacional en 1968. Como decíamos, estaba Bookchin desde el lado del pensamiento radical, del ecoanarquismo. Estaba otro gran investigador, Barry Commoner, también sobre The Closing Circle y todos esos libros. Escribió un libro famosísimo también que se llamaba La pobreza del poder o The Poverty of Power, que fueron bestsellers en su tiempo, en los años 70, mostrando realmente la criticidad de la problemática ambiental. Entonces, de esa manera no es difícil que haya tocado a los sociólogos, a ese grupo de sociólogos, donde está también Frederick Buttel, que fue uno de los fundadores de la sociología ambiental norteamericana. Y empezaron a debatir esta cuestión, la llevaron a un punto, digamos, fundamental de las ciencias sociales. Es decir, el hecho de que la sociología, las ciencias sociales y la sociología se habían construido en algo que Catton y Dunlap denominaron el excepcionalismo de las ciencias sociales. El excepcionalismo no era otra cosa que aquella afirmación digamos, de Durkheim, en el sentido de que los procesos sociales tendrían que ser pensados desde los procesos sociales mismos.
Y la sociología tenía que entenderse de eso, de cómo la sociología entiende los procesos sociales desde los procesos sociales, o los hechos sociales desde procesos sociales. Es decir, que uno podría decir era casi un poco una respuesta un poquito tal vez arrogante, si me excedo en esta hermenéutica de desde dónde y por qué pensó Durkheim lo que dijo, ¿no? Pero en esa cosa de darle un derecho de ciudadanía más auténtico a las ciencias sociales. Es decir, bastante nos han contaminado las ciencias físicas al campo de las ciencias sociales, déjennos construir nuestro campo, entonces un poco de alergia hacia lo que venga de las ciencias naturales. Entonces ahí empezó todo un debate entre lo que se llamó el realismo y el constructivismo social, constructivismo sociológico. La sociología ambiental también emerge por contagio, digamos, o por cercanía con otros campos donde empezaban a manifestarse problemas importantes de naturaleza socioambiental. El campo de la agricultura, por ejemplo, ¿no? De los derechos de propiedad, de las formas de producción, estudios que empezaron a hacerse también sobre la irracionalidad energética en la producción altamente capitalizada. Están los estudios famosos de los Pimentel sobre el gasto energético en la producción y la productividad agrícola de Estados Unidos. Entonces, desde todos esos campos confluye hacia este campo propiamente sociológico, donde empieza a criticarse eso que digo es el excepcionalismo de las ciencias sociales y de la sociología. Y ahí se debatieron un buen rato. En eso empezaron ya por los años 90, digamos, a interesarse algunos sociólogos ingleses, Stephen Yearley, por ejemplo, que empezó a desarrollar propiamente un campo de la sociología constructivista ambiental. Y en esa línea, en esa estirpe, digamos, hay un grupo de famosos y relevantes sociólogos ambientales anglosajones, Hannigan, por ejemplo, o sociólogo holandés, Martin Hager, que empiezan a desarrollar un campo específico de indagatoria y donde establecen claramente su modo de indagatoria de ese campo. Dicen, no negamos que hayan, digamos, causas naturales, pero lo que interesa a la sociología constructivista ambiental es ver los procesos sociales, es decir, la vuelta a ese excepcionalismo o a ese encierro dentro del propio campo social. Es decir, nos interesa ver cómo una problemática social determinada se constituye en un caso ambiental. Es un caso ambiental, por ejemplo, el ver cómo las sociedades ornitológicas o conservacionistas de la naturaleza, que estaban muy fuertemente instituidas en Estados Unidos y en Inglaterra, pues atrajeron el caso de la conservación ecológica y que derivan en implementación de procesos, digamos, de planificación o de gestión de protección de esas áreas, ¿no? Ciertamente son casos digamos, de procesos sociales. Entonces, hay un libro muy inicial en ese campo, ¿no? De Stephen Yearley, que se llama The Green Case, el caso verde, y cómo se van configurando esos espacios, cómo se va cercando, digamos, la designación de una problemática, cómo se entiende, por ejemplo, la cuestión del agujero de ozono, cómo es que llama la atención, y cómo eso, por ejemplo, incluso
orienta investigaciones científicas tan importantes como la de Mario Molina, que hace que haya un interés social que deriva después en políticas de control, en políticas ambientales concretas. Esta del agujero de ozono ha sido un caso, yo diríamos, casi, no voy a decir win-win-win, pero con un caso exitoso. Iba en los prolegómenos, ya se me acabó el tiempo. Apenas iba a empezar. La verdad es que hay tanto que hablar sobre esta cuestión nada más, de cómo se ha constituido este campo, que 1 hora y media o 2 a este ritmo tampoco da, aún diciendo las cosas de manera sintética. No da. Entonces, a donde dé el tiempo, ahí vamos a cortar y ahí empezamos y ahí vamos a ir hilando la cuestión. Voy a pasar entonces muy rápidamente sobre la sociología anglosajona y europea. Bueno, de ahí sale esta cuestión de ver cómo se van construyendo los casos, cómo toman visibilidad y relevancia al punto de atraer al campo no nada más, digamos, del interés social, sino la respuesta de políticas públicas. Hager trae a colación una cuestión fundamental, que es el tema de las estrategias discursivas, que él aplica, por ejemplo, al caso de la lluvia ácida, que en los años 80 era como el problema más, pues, que más importaba a las sociedades europeas, porque veían que sus bosques se les estaban quemando, ¿no? Y bueno, es cosas que no dejan de tener un interés práctico y social, ¿no? en ese ámbito. ¿Cómo es que, por ejemplo, en una sociología casi comparativa, ¿no? entre la cultura o la institucionalidad inglesa y la holandesa, terminan delineando políticas diferenciadas para atender el problema de la lluvia ácida? Entonces yo diría, como dicen en inglés, good enough. Está bien, es un tema interesante y lo han tomado desde su eje, yo diría, más pragmático, otra vez, la presencia de las cosas. Cuando tratan de derivar a una cuestión más amplia, como tratar de entender qué pasa allende Europa, pues es casi pueril las apreciaciones que tienen sobre qué pasa en el campo socioambiental en el sur, en América Latina, en África, todo eso. Y son buenas intenciones, pero siempre desde esa mirada ya muy restringida. No podemos dejar de pasar por eso sin mencionar el caso de algunas teorías que han sido fundamentales en este campo de la cuestión ambiental. El caso de Ulrich Beck. El caso de Ulrich Beck y la sociología del riesgo. El caso de Giddens, ¿no? Y de Lasch, es decir, está la sociología del riesgo, donde trata, es muy difícil también en 5 palabras decir todo lo que hace Ulrich Beck, pero si tengo que sintetizar, diría, él incluso dice que no quiere contaminarse con la problemática ambiental y la crisis ambiental. Lo que él quiere es, de alguna manera, reconstituir el campo de la sociología. Reconstituirlo no desde esta cuestión de crítica epistemológica o de un hecho social tan crítico en la humanidad, sino de otras condiciones que han invadido el mundo social, que él los define básicamente como una cuestión de riesgo. El riesgo quiere decir efectivamente una intervención sobre el mundo, intervención tecnológica sobre el mundo, que desencadena procesos riesgosos, procesos que pueden desencadenar en daños a la sociedad, pero donde el problema crucial es la percepción del riesgo, es decir, algo que no está perfectamente predeterminado, pero que sí es amenazante. Es una situación donde también él, siguiendo también una corriente sociológica importante, critica las certezas de la ciencia, es decir, parte de todo ese riesgo es la incertidumbre ante el riesgo, pero donde por otro lado quienes configuran y le dan, si no certeza, sí sentido
o modo de aprehensión de la cuestión o encaminan la respuesta social es el sistema experto, ¿no? Bueno, en esa lógica, yo diría, número uno, yo diría que Beck desconoce la radicalidad epistemológica de la cuestión. Es decir, no es la cuestión de hasta qué punto efectivamente la crisis ambiental es algo que cuestiona el modo de construcción epistemológica, metafísica del mundo. Ahí se cuela también un problema en la solución que él busca a estas cuestiones, o en las salidas sociales, no es que sean soluciones, no es que él busque una solución final a la cuestión, digamos, de la sociología del riesgo o del estado de riesgo de la sociedad de la cual se construye una sociología del riesgo, ¿no? Que es la cuestión de la respuesta individualizada. Es decir, junto con ello hay un proceso de individualización. Es decir, no son respuestas, hay ámbitos de la subpolítica donde se configuran estos casos, y hay una respuesta social, pero que viene pulverizada de alguna manera por un proceso también irrefrenable de individualización. Entonces los individuos se enfrentan en la sociedad del riesgo en una condición pues más que paradójica, donde tienen que responder a problemas cotidianos, por ejemplo, ¿no? Decidir sobre sus vidas. El tema de la vida vivida, de la dinámica y el tiempo de la vida adquiere una relevancia enorme al punto que Beck con su mujer escribe un libro sobre el amor, ¿no? También, la sociología del amor. Es decir, la cotidianeidad se vuelve fundamental, pero es esta idea donde los individuos tendrían que encontrar de dónde agarrarse en el mundo, en un mundo que ya no tiene certezas, donde no hay certidumbre ni manera de entender el riesgo, para responder a esta crisis ambiental. Es decir, no es una cuestión donde pueda, o sea, explica una cierta condición efectivamente de la sociedad pulverizada en este estado, digamos, que él se niega a llamar posmoderno, es decir, la cuestión de la posmodernidad o la cuestión de lo propiamente ambiental o ecológico, los mantiene en la periferia, cuando menos, para atajar esa cuestión que para él es fundamental. Junto con él, otro de los popes de la sociología moderna, actual, yo diría, Anthony Giddens, se cuela un poco en toda esa cuestión para tratar de caracterizar a la modernidad. Y junto con Lasch escriben en 94 un libro que me parece también fundamental para entender por dónde se da la respuesta a esta cuestión de los límites o trascendencia o circularidad de la modernidad. Y el libro es sobre lo que ellos llaman modernización reflexiva. El tema de la modernización reflexiva me parece que es fundamental de cuestionar. Número uno, porque la reflexividad a la que apuntan, y hay un debate en este libro entre Beck y Giddens y Lasch, es para entender cuál es el carácter de esa reflexividad. Lo que llama la atención es que ninguno de los tres apunta a lo esencial, es decir, la reflexividad del pensamiento, el repensar la Constitución. Beck incluso distingue entre lo que es reflectividad, donde él entraría el pensamiento, a una cuestión que es una reflexividad que acaba siendo entendida un poco como una retroactividad de la propia modernidad, de sus instituciones, pero sin cuestionar propiamente ese orden o esos órdenes de racionalidad de la modernidad. Es decir, la modernidad es inescapable. La modernidad no está acabada. La modernidad puede perfeccionarse en modos que no están claros pero podría reformarse internamente. Y así funciona, es decir, retroacciona también con una idea un poco que no sé, que más que ser nietzscheana sobre el eterno retorno de lo mismo, es más una imagen, yo digo, un tanto cibernética de un sistema instaurado que lo que hace es retroaccionar sobre sí mismo. No es que no genere novedades, genera novedades, pero no se plantea una radicalidad de este punto de la
construcción civilizatoria de la humanidad. Y obviamente no apunta a otros saberes. No logra ver, déjenme decirlo ya que hay poco tiempo, lo que no logran ver es la otredad, lo que no alcanzan a pensar, lo que no alcanzan a ver, lo que no alcanzan a discernir de lo que se juega en otros órdenes sociales que no sea el eurocéntrico, anglosajón eurocéntrico. Entonces sí, hablan, apuntan a la condición de la vida quizás prevaleciente en la sociedad europea, y yo digo hasta cierto punto, pero no ven el carácter global y crítico de la cuestión ambiental, dicha así, cuestión ambiental en esa radicalidad. De ahí se cuela, es una pena que tengo que decirlo tan rápidamente porque son abordajes, son autores, son los autores que más venden, ¿no? Libros de sociología en el mundo y que más se leen en las universidades, pero que merecen una crítica, yo diría, frontal. De ahí se ha desencadenado otra rama muy interesante también por los muy interesante por el cártel que va teniendo y que va en este sentido de la resistencia de la sociología a pensar esa otredad o esa diferencia, esa globalidad crítica, que es la teoría de Moll Spargaren, dos holandeses, sobre ese campo que se llama la modernización ecológica. La modernización ecológica, en muy pocas palabras, es una apuesta a la capacidad que tiene la modernidad de ecologizarse, así de simple, así de fuerte, así de fácil. Es decir, y ellos creen comprobarlo a través, en primer lugar, del éxito de la gestión ambiental, de las políticas ecológicas o ambientales de Europa, de Holanda en primer lugar, ¿no? Pero que van en este sentido de que hay una capacidad de ecologización y por ahí de solución de los problemas. De ahí han salido otras ramas también interesantes, de autores como John Urry, por ejemplo, que tratando de incorporar, de atraer a las ciencias sociales, las ciencias de la complejidad, acaba atrayendo a un paradigma, a ese paradigma de las ciencias de la complejidad, para entender los problemas sociales, los problemas sociológicos, y donde él acaba importando acríticamente esa teoría. De manera que, de manera un poco casi anecdótica e irónica, trayendo un poco de tono de ironía esta cuestión, es tan interesante porque él observa, por ejemplo, la dinámica económica, esta que desde un punto hemos visto la radicalidad que tiene en cuanto al choque de trenes que hay entre racionalidad moderna, económica, y racionalidad ambiental, es decir, entre el modo de operación del capital, del proceso económico y cómo funciona la ley de la entropía en el planeta. Pero él es un positivista no porque siga a Carnap, ni a Neurath, ni a nadie de ellos. Es positivista, como dicen algunos, ¿no? Es optimista. Él trae la teoría de la complejidad y dice, mire, es que tenemos que mirar, por ejemplo, el capitalismo desde una lógica de las sinergias positivas, ¿no? Entonces no hay dinámicas lineales, no hay contradicciones, esas cosas ya son mal vistas en la teoría moderna. No dice que sea posmoderno, pero es complejo, ¿no? Él trae a Prigogine y a toda la teoría de la complejidad. Y donde él habla de la reversión de la ley tendencial a la baja de la ganancia de Marx. Él la reconvierte en una ley tendencial a la elevación de las ganancias. Es decir, vean cómo opera el capital. A través de estas sinergias positivas se reelevan las tasas de ganancia. Es decir, veámoslo desde la óptica de la complejidad. La complejidad es emergente. Entonces, llegan a unas conclusiones, por eso es tan importante la epistemología, o sea, mirar críticamente los paradigmas, porque uno termina en estas voluntades de transdisciplinaridad importando, ¿verdad?, al lobo que se come luego a la abuelita. Entonces hacen cosas como estas,
importada la teoría de la complejidad de la economía deja de ser un problema. Simplemente acaba siendo, es más, la economía aparece como una emergencia en la evolución del mundo. Eso sería un poco como, sigue, yo diría, tomando la metáfora ampliamente, a esas comprensiones de un teólogo como Teilhard de Chardin, por ejemplo, que diría, bueno, el mundo se empantanó un poco en las cosas, pero finalmente aquí emerge una noosfera. La noosfera emerge como la claridad, sería otra manera de hablar del iluminismo de la razón, que viene a corregirnos el mundo. Entonces está la nosfera, que bueno, ahí se instala la conciencia ecológica. Tenemos varios colegas que creen que hay una conciencia ecológica planetaria o una conciencia de especie, por ejemplo, cuando lo que vemos son las confrontaciones de distintas conciencias, puntos de vista, maneras de comprender la crisis ambiental. ¿Qué es lo que hace la complejidad, digamos, de la ecología política? Que es a donde yo hubiera querido contrastar este campo, digamos, tan cercado, tan pulidito que tiene la sociología ambiental constructivista, con lo que es el campo de la ecología política, sobre todo la que vemos desde el sur. Pero vamos, por ahí van, dicho de una manera muy rápida, las líneas en las cuales se ha constituido un verdadero campo, ¿no?, académico, disciplinario, en los países del norte. La Academia de Ciencias de Estados Unidos reconoce el campo de la sociología ambiental, cuando nosotros en el sur, pues no tenemos quien nos eche un lazo. Es decir, en lo que estamos pensando. Tendría yo que recordar que en 1994 publicamos un libro que se llama Ciencias Sociales y Formación Ambiental, que siguió a un libro inicial en nuestras reflexiones desde el sur, que se llamó Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, es decir, una manera de pensar desde la complejidad del sur, desde la política del sur, desde algo que yo diría de una manera muy, pero muy sintética, es pensar, es atraer el pensamiento de la posmodernidad y territorializarlo en la política del sur. Es decir, una política de la diferencia, tomando pensamiento de Derrida, ¿no?, de la diferencia, de la diferencia, la ontología de la diversidad y la diferencia de Deleuze-Guattari, el pensamiento de la otredad, porque lo que aquí se juega es justamente la capacidad de la sociología de mirar lo otro que es lo que no ha pensado, empezando por la articulación con la naturaleza, pero pensando también en las raíces de la problemática socioambiental que nosotros podemos ver desde el sur. Es decir, no solamente el potencial ecológico, desde el cual podemos pensar una sociedad negentrópica que no alcanzan a ver en el norte. Joan Martínez Alier, con quien tenemos muchos diálogos, no alcanza a entender cómo se puede proponer otro modo de producción, y él conoce las condiciones de América Latina, porque no es visible desde el norte. ¿No ven que esta idea de negentropía es el potencial ecológico convertido en la fuente de creación de riqueza desde la diversidad cultural? Es decir, los modos culturales de reapropiación de la naturaleza. Desde donde más que una crítica a la ciencia, lo que nos hemos interesado, digamos, en atraer es el campo que tanto ha estudiado Gilberto Jiménez de los imaginarios. Es decir, la gran pregunta, voy a ir concluyendo muy rápidamente, así como decía, el problema inicial de todo esto fue esa disociación, disyunción del ser y el ente, la disyunción de lo real y lo simbólico, eso que lanzó la larga odisea de construcción civilizatoria de la humanidad, que fue relegando a la naturaleza, pero también relegando todos esos mundos que hoy se llaman tradicionales
y que Giddens en su fantasía sociológica cree que se están modernizando todos y que es una vía ineluctable, ¿no? En el cual tenemos que darle un pasaje aéreo para que venga a mirar un poco lo que pasa en el sur. Porque lo que está vivo en el sur son los procesos de descolonización del saber, de reapropiación de sus modos de vida, el vivir bien de los pueblos aymara, que son una manera solamente de decir lo que pasa en las otras comunidades indígenas del sur, que lo que reclaman es su derecho de ser tradicional, lo cual no quiere decir una vuelta 500 años atrás, quiere decir el derecho a reconstituirse en este mundo complejo, de complejidad ambiental, desde sus derechos de ser indígenas, de ser en su hábitat, de habitar su mundo, desde sus hábitos, desde el humus de su tierra, desde ahí reconstituirse. Y eso lo que abre es una dinámica cosmopolita como no se puede imaginar ni Giddens ni Beck, que es el mundo de la diversidad, donde el mundo de la sustentabilidad se construye en una idea de racionalidad ambiental, pero que es la convergencia, la confluencia de una diversidad de mundos de vida diferentes, desde su especificidad cultural, desde la reinvención de sus identidades, desde la reapropiación de sus territorios de vida. Esa es la dinámica que entra en un clash de fuerzas, en una tensión de luchas de poder por la definición de la sustentabilidad, la definición de la vida y la reapropiación de las condiciones de la vida en el planeta. Ese sería el punto al cual queremos arribar, al cual estamos apuntando, en el cual necesitamos abrir toda un espacio de debates, porque esa construcción es una construcción teórica, epistemológica, estratégica, política, que tiene que tener estos espacios de diálogo entre la academia y lo que son los movimientos sociales de reapropiación de la naturaleza o del territorio. Bueno, creo que me he excedido y debí de haber dejado más tiempo para esto, que es lo que realmente es el corazón de la idea de una racionalidad ambiental y de procesos que están haciendo emerger otra sociología y en la cual tenemos nosotros que encaminar nuestra imaginación sociológica, no para darles el paradigma a seguir, sino para pensar junto con toda esta gente que en Bolivia, que en Ecuador, en México, están pensando desde la raíz para reconstituir sus mundos de vida. Y ahí viene toda esta, pues, ¿cómo decir? Esta explosión de ideas, de pensamientos, que es lo que tenemos que atraer, más que una interdisciplinariedad, atraerlos en un diálogo de saberes. Dejo aquí por ahora. Muchas gracias, Enrique, por esta magnífica introducción. Como me imagino que va a haber muchas preguntas, les damos solamente 10 minutos de descanso para tomar un poco de café, ¿no? Y después venimos aquí otra vez para las preguntas a Enrique Leff. Son tantas cosas que... Evidente, que no es los prolegómenos. Me quedan los prolegómenos. Enrique. Manuel, un gusto escucharte. Gracias. Sí. Voy a tener que retirar, no voy a poder quedarme a la sesión de preguntas y respuestas, pero yo trataré de estar en todas las sesiones, tengo mucho interés. Estoy aprendiendo aquí como tantos alumnos. Sí. Muy bien, creo que fue un excelente comienzo. Oye, me acordé de la prueba también en Tosca, ¿no? Del varón Scarpia que le dice, Tosca que le dice... Arnés, de pitórico esto, lazo por el palco. ¿Sabes qué? Hoy en la mañana estaba oyendo la Tosca. ¿Ah, sí? Sí, es que yo en la mañana, cuando me aburre a ver el noticiero, entonces pongo las óperas que transmiten en Nueva York. Bueno, si hay algo excepcional. Y hoy en la mañana
Por eso llegué tan puntual, Ajá. porque me quedé hasta terminar de oír Peluche Van Lestel, Peluche Van Lestel. porque es cantada Carlo Bergonzi, que es una de mis cantantes favoritas. Y al revés, Pero ¿te acuerdas cuando le dice la tosca al varón Sartre, la prueba? Era el ventalio, Sì, el abanico, ¿no? se lo sa che dice arnese del pittore questo. Se da dove stava là su quelle palco, qualcun me ne certo a sturbar gli amanti ed ella ne fuggir per delle pene. Eso lo Muy bien, muy bien. Bueno, Gilberto. Gracias, Manuel. Gracias. No, hay que ir al baño.
Tenemos siempre cuando carga de cosas, quedamos hasta la 1:30. Hola, hola. 10:30, 1:30. Pero a la 1:30 sí. Buenas tardes. Soy Francisco Borges del posgrado en Economía. Oye, bueno, soy sociólogo de licenciatura, así que… Bueno, mi pregunta va en torno a cuál puede ser el papel o el no papel. A mí, cuando he leído algunos de sus textos, me preguntaba sobre el asunto de la sociología ambiental, ¿por qué seguir discutiendo con una complejidad o una teoría de sistemas, una cierta teoría de sistemas, desde el enfoque de la sociología o más particularmente desde el de la sociología ambiental? En el sentido, y mi pregunta va en ese sentido, ¿cuál sería el papel o hasta dónde alcanza el papel de las disciplinas para enfrentar la crisis ambiental o la crisis civilizatoria? ¿Y por qué seguir hablando desde ahí? A ver si logro ubicarme bien. O sea, ¿por qué interés tendría la sociología ambiental de dialogar con las teorías de sistemas? Preguntabas. Sí, pero más bien, ¿por qué seguir desde, o cuál sería el papel de los campos disciplinarios o de las disciplinas en sí, como en este caso el de la sociología ambiental, cuando se está hablando de transdisciplina o cómo entender una, por así decirlo, una transición hacia la transdisciplina? ¿Y cuál? Bueno, yo mencioné algo al principio, o sea, el problema, digamos, fundamental de la sociología no es establecer, no sé, las comunicaciones, o sea, el propósito no es construir el campo de la transdisciplina o de la interdisciplina.
El problema de las ciencias sociales es repensarse para entender la condición social del mundo actual. Entonces, si en eso tiene que entrar en diálogos, y yo creo que es ineludible entrar en ciertos diálogos, pero tienen que ser diálogos bien seleccionados también, porque no se trata de juntar todo con todo. O sea, se entra en diálogos con la filosofía, con la antropología. Por ejemplo, yo no concibo hoy en día la posibilidad de construir una sociología ambiental o no ambiental si no es en un diálogo con la filosofía, es decir, con una deconstrucción, porque todo remite. O sea, si las ciencias sociales han sido configuradas dentro, en el contexto de lo que podría ser un mundo ya cosificado, un mundo ya objetivado por lo que es el legado de un pensamiento metafísico. Y ese exige una cierta desconstrucción. Entonces lo que importa es la reconstitución del pensamiento, de los conceptos que puedan pensar con consistencia la condición del orden social presente. Si uno quiere entender la cuestión, digamos, de la crisis ambiental, uno tendrá que entender, como mencioné, pues yo creo que en todo el principio de mi intervención ahora, cómo es que el pensamiento humano arribó a ese punto crítico y cómo desde ahí se puede reconstruir los conceptos para pensar la naturaleza o la condición de la vida social, de la vida socialmente construida. Entonces, ese es el tema. Y como digo, si eso nos lleva, por ejemplo, a tratar de indagar los imaginarios sociales de la sustentabilidad, pues estos no se indagan desde la ciencia, desde la sociología ambiental o no entronizada, digamos, en el poder académico, del homo academicus actual. Eso no hay manera de indagar si no se acerca uno a ver cómo están configurados las cosmovisiones, los órdenes de vida, los hábitos, las prácticas de los pueblos tradicionales, los que sobreviven, los que hoy, como decíamos, son entidades, son seres culturales vivos y que están buscando reconstituir sus espacios de vida, sus mundos de vida. Entonces ahí ya es un diálogo mucho más claramente acotado de una filosofía deconstructiva con una sociología constructivista, pero en otro sentido, con un diálogo con la antropología, sobre todo con una antropología que ha sido atraída hacia esa problemática, como por ejemplo la que construye hoy en día alguien como Philippe Descola. Entonces, hay diálogos críticos que se tienen que establecer con otros campos, por ejemplo, criticar, ¿qué quiere decir esta cosa de dejar el dualismo cartesiano y caer en los brazos de las ciencias de la complejidad? Pues ya vemos que dejar el pensamiento dualista para caer en los brazos de la complejidad puede llevar a unas aberraciones como esta, ¿no? de querer convertir al capitalismo en la estrategia win-win-win triunfante del mundo, ¿no? Y atraer y buscar una sociología que lo que busca es como imponer su propia creencia o su apuesta por un proceso determinado de reordenamiento del mundo que tiene, si ustedes quieren, pues la voluntad de ecologizarse, pero que desde otros puntos de vista, como el que yo podría sostener, no creo que es el que vaya a abrir el camino de la sustentabilidad ecológica y de otros principios o de otra visibilidad de lo que implica la vida humana en el planeta. Por ejemplo, la diversidad cultural, el derecho a existencia de la diversidad cultural, que hoy en día no tiene manera de encauzarse si no es en el ámbito de una ecología política, es decir, de la disputa de territorios de vida. La disputa de territorios donde por un lado tenemos a la economía tratando de instaurar cultivos transgénicos, para decir un caso también típico, y por otro lado hay pueblos indígenas tratando de
legitimar su espacio de vida dentro de la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de diálogos cuando hablamos de un diálogo de saberes como lo que va a conducir la verdadera, digamos, la real construcción de la sustentabilidad, no estamos hablando de un diálogo abierto de todas las ciencias con todas las ciencias, sino de los diálogos pautados en el campo, digamos, en un campo problemático, en un campo estratégico, donde el debate ya no es exclusivamente entre disciplinas. El debate para construir la sustentabilidad es un debate que tienen hoy en día los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, por construir esos espacios que entran en diálogo con el pensamiento. Y ahí la sociología, las ciencias sociales del sur, debemos insertarnos en ese sentido, donde nosotros, y son diálogos que se están dando, por ejemplo, lo verán cuando venga Arturo Escobar, espero que hable también de eso y que no considere que es ya un estudio pasado, pero todo el estudio, por ejemplo, de la emergencia política de las comunidades negras en el Pacífico colombiano, bueno, se dio a través de un acontecimiento, digamos, histórico, cultural, político, pero en un diálogo muy estrecho con la discursividad teórica de alguien como Arturo Escobar. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos pensar la interdisciplinaridad, la interdiscursividad, pero siempre volviendo a esta cuestión, no podemos perder de vista que no es una cosa que se da así por un impulso natural, sino que es un campo plagado, digamos, o minado, por mejor dicho, es un campo minado donde tenemos que construir lo posible en la construcción de esta sustentabilidad, en la reconstitución de pensamientos, de modos de cognición, en su legitimidad, los derechos, por ejemplo, humanos, no deben dejar de ser los derechos humanos al ambiente como los están configurando ahora, tienen que ser los derechos realmente humanos a constituir territorios alternativos de vida. Entonces, mire, ahí se abre un mundo de encuentros, de imaginarios, como decía, de modos de pensar el mundo, con lo que podemos pensar desde los ámbitos más académicos, más intelectualizados, pero donde hay corrientes de pensamiento, concepciones del mundo que son afines con ese pulso del tiempo, yo diría, ¿no? Y donde uno tiene que ir demarcándose, no se trata otra vez de traerles, ¿no?, el pensamiento ni de Heidegger, ni de Marx, ni de nadie como modelo o molde para que la gente piense cómo reconstituye sus mundos de vida. Pero tenemos que estar en sintonía, yo diría, sintonía con los procesos de reconstitución del tejido social en esa perspectiva, en ese horizonte de construcción de sustentabilidad. Eso. Buenas tardes, mi nombre es Josué, soy antropólogo físico. Le escuché mencionar hasta en 2 ocasiones la frase "el planeta vivo". Y al respecto quiero plantear una pregunta, pero antes establecer un par de comentarios. Primero, pues lo que es conocido, que la catástrofe ambiental, la catástrofe ecológica es inmensa, incalculable, y en las medidas en que ha sido mínimamente calculada, nos reporta que 72,000 metros cuadrados de territorio verde se deforestan todos los días, que mueren 40,000 niños de hambre, menores de 10 años, por desnutrición, que en México muere un niño de hambre cada 4 minutos, que cada hora desaparecen 4 especies, en el tiempo en que le hemos estado escuchando han desaparecido unas 2 especies de seres vivos, etcétera. Y los trabajos que se hacen en pro de la protección de la vida y de los derechos de lo vivo son muy escasos. Un ejemplo específico, y en consonancia con lo que usted estuvo presentando, pues es la Constitución boliviana, que le concede derechos a la Pachamama, a la Madre Tierra, y que es un punto que tenemos que tener muy presente y analizar. Le hablo brevemente de un par de áreas de investigación que un grupo de antropólogos estamos realizando. Primero, la desertización de una ribera de lo que fue el lago de Texcoco, en la región de Chicoloapan y Coatepec.
Debido al establecimiento de casas de interés social, ARA, GEO, Beta, el agua ha estado siendo literalmente robada a los pobladores originarios, pero además ha habido una deforestación tan brutal por la que han desaparecido especies. Antes había sapos, ya no hay sapos, había ranas, ya no hay ranas, había garzas migrantes, ya no las hay, había tuzas, hasta el punto en que la Universidad de Chapingo planteó un proyecto para tener criaderos de tuzas y obtener proteínas a través de la tuza. No hay tuzas. Se han acabado árboles como el sauce llorón, como el tule, etcétera, etcétera, etcétera. Y la región está desertizada. Pero cuando uno está en el terreno, empieza a encontrar que muchos de los problemas parecen no remediarse en sentido teórico, o no encuentra la manera de aterrizar toda la construcción teórica y académica a estos problemas. Por ejemplo, el dueño o el presidente de las casas ARA es un amigo, un compadre de un connotado priista. En esta región de Chicoloapan hay minas de donde se extrae grava, y el dueño es este individuo de horrendo apellido, que es el secretario de Educación Pública actual, y estas minas están provocando liberación de polvos que viajan a los poblados y que están provocando una epidemia de infecciones de vías aéreas altas. Uno empieza a pensar que hay problemas humanos que no se sabe cómo se van a resolver, y mucho menos se resolverán a través de los tomadores de decisiones. Cito en un minuto el segundo caso. Investigación con los mazaguas de San Felipe del Progreso, Estado de México. Hay de nuevo el inicio relativamente reciente, unos 5 años, de industria minera. Y ellos están viendo amenazadas sus cosechas, su producción y su entorno ecológico. Y han estado construyendo, y al respecto una compañera está elaborando una tesis de maestría, mitos modernos. Ellos dicen que ese cerro está lleno de agua y que si se llega al agua, el agua va a inundar a la Ciudad de México, que hay que tener cuidado con eso. Además dicen, allá adentro vive el rojo, y el rojo se va a enojar si lo molestan, y también ustedes, los del DF, van a tener problemas. Pero en ambas regiones, por ejemplo, se suma la presencia de la familia michoacana, que llegan a la región de San Felipe, se meten a una casa, maniatan, amordazan a los habitantes y les roban los que tienen, o les encargan 15 kilos de tortilla y al día siguiente van y se lo llevan gratis, o les quitan 3 gallinas. Entonces, hay problemas que parece que empiezan a no solucionarse. Voy a mi pregunta. ¿En qué sentido observa usted al planeta como un planeta viviente? Ya que citaba a Nietzsche, Nietzsche tiene un aforismo que dice, la tierra tiene piel y esa piel está muy enferma, su principal enfermedad se llama hombre. También mira a la tierra como un ser enfermo. Y a pesar de que nuestra arrogancia antropocéntrica nos obliga a pensar que solo nosotros pensamos y que solo nosotros tenemos conciencia y proyección para futuro, la realidad es otra. Todos los animales, los insectos incluso, tienen sistemas de autodefensa. Todos los vegetales tienen sistemas de autodefensa, tienen venenos, tienen antibióticos, antimicóticos para defenderse de los hongos. Yo no tengo datos al respecto, fehacientes, pero la posibilidad de pensar que como ente vivo la Tierra tenga la capacidad de autodefensa y como esta reacción autodefensiva pueda expulsarnos a los seres humanos, no es imaginativo. Vivimos en una sexta gran extinción. El paleoantropólogo Richard Leakey tiene un libro que se llama La Sexta Extinción y nos demuestra que hoy están desapareciendo masivamente especies. ¿Qué hay de la idea de que la Tierra pudiese defenderse de nosotros mismos? Le agradezco la atención y la paciencia. Mira, la Tierra por sí sola, como dije en algún momento, tiene mecanismos de resiliencia pues muy complejos y muy fuertes. Si no fuera por eso ya no habría, no habría más biosfera, pero no son infinitos. La Tierra por sí sola, aunque sea dotada por derechos intrínsecos como lo están haciendo las constituciones ecuatoriana y boliviana, no tiene no tiene forma, digamos, de llevar estas cuestiones a ningún tribunal directamente, ¿no? El tribunal es el tribunal del pensamiento.
O sea, nosotros los seres humanos, no me gusta culpar al ser humano. La culpa la tiene, ni siquiera decir, es el capitalismo como tal, o luego endilgarle el capitalismo a Reagan y a Bush o a Peña Nieto. La culpa la tiene una condición humana, una dificultad de haber instaurado en el mundo un modo de pensar el mundo, o modos, tampoco es uno, que sean armónicos con la inmanencia de la vida por la cual el planeta es vivo. Lo que hemos construido es algo que atenta contra esa inmanencia de la vida y toda la potencialidad de esa inmanencia de la vida. Pero hay una condición de este planeta vivo, si no el universo estaría lleno de planetas vivos. Entonces, sí se trata de apreciar la vida, se trata de tener una ética de la vida, pero la ciencia biológica, la ciencia ecológica incluso, no es la solución a esta cuestión. Es una responsabilidad humana. La cuestión es, miren, no lo dije así, pero déjenme decirlo con esta radicalidad. Yo creo que hemos llegado, que es la primera vez en la historia de la humanidad, la primera vez en este punto, en el cual de veras está amenazada, si no la vida en términos así totales, porque dicen que podemos desaparecer las especies, los seres humanos, y siempre habrá algunas cucarachas que sobrevivan, ¿no? Y son vivas, ¿no? No, lo que está en cuestión aquí es el momento, la capacidad de la humanidad de hacerse cargo de las condiciones de la vida. Y son las condiciones termodinámicas, ecológicas, pero son las de hacerse cargo el ser humano, los seres humanos, de su propia condición humana. Hay algo en la condición humana que apenas empezamos realmente a conocer, a explorar. Claro que la tragedia griega ya había sacado a la luz mucho de la condición humana, y Shakespeare también, pero el psicoanálisis, ¿no?, ha sacado a la luz también, hay algo. Así como andamos con Heidegger, bueno, anda Heidegger y los heideggerianos de hueso colorado, andan, como decimos, en pos de Doña Blanca, anda en pos del ser, ¿no?, para restaurar el ser en el mundo, ¿no? Yo diría que nosotros andamos atrás de concebir, de entender la vida y de restaurar las condiciones de la vida en el planeta y de conocer la condición, decía, del ser humano. Lacan dice, un poco en sus formulaciones también paradójicas y contestatarias, ¿no?, lo que caracteriza al ser humano es su falta en ser, su carencia de ser. Y es la condición humana. Carecemos del ser, es decir, de una totalidad, de un soporte, de un ser completo que nos sostenga. Cuando Nietzsche habla de la voluntad de poder, y uno se pregunta, ¿de dónde viene la voluntad de poder? Yo digo, la voluntad de poder nace de la falta en ser. De esa falta, de esa carencia, emerge una voluntad de poder que ha disvariado, digamos, que se ha orientado hacia un poder de dominación y de exterminio de la otredad, hablé de la otredad, de lo otro, ¿no?, exterminio de la naturaleza. Es decir, no es paradójico o más, ¿no?, el haber llegado a este punto de la humanidad y no darnos cuenta de cómo está constituida la vida en el planeta, constituida de procesos entrópicos y negentrópicos. Podemos conocer la evolución de las especies. ¿Quién le va a restar méritos a Darwin? Pero hacernos cargo de esa condición entrópica, negentrópica, de cómo hemos instaurado ese mecanismo devorador
aniquilador que lleva a la muerte entrópica del planeta. Bueno, eso tenemos que hacernos cargo. Implica conocer de alguna manera o reconocer o reaprender el sentido de la entropía, cómo funciona la entropía en el planeta, cómo funciona y sobre cómo funciona el deseo humano, cómo reconducir el deseo humano para formas de habitabilidad sustentables en el mundo vivo que habitamos. Así de simple y así de complejo y así de paradójico. Eso es lo que yo podría decir. Y hay muchas cosas que implican, digamos, problemas prácticos, como todos los que has mencionado ahora, que implican una intervención política. O sea, no hay una traducción directa de esto que empezamos a explorar desde el pensamiento filosófico, sociológico, todo esto, y la resolución inmediata de los problemas. Sí hay que resolver problemas, pero tenemos que ver cómo se va mediando este pensamiento para que ese pensamiento sea el que abre los caminos para otras políticas públicas. Sin un pensamiento crítico sobre el derecho de existencia de la naturaleza o sobre el derecho de existencia de la diversidad cultural, pues no se habría instaurado un gobierno como el de Evo Morales. Pero el que esté instaurado también no es ya un punto de final, digamos, de consolidación de un proceso, sino no habría emergido últimamente el problema del caso Tifnis, por ejemplo, donde se siguen debatiendo la maquinaria que va por la vía de modernizar, ¿no?, de mantener activa la dinámica de la economía planetaria y los derechos de los pueblos que reclaman un territorio Tifnis, un territorio biodiverso, donde habitar en la biodiversidad, en la negentropía. Y es una cuestión muy compleja porque traemos pues muchas décadas, muchas centurias de una construcción que ha generado, digamos, unas inercias civilizatorias. Entonces ese choque de trenes se da en esta, digamos, en esa dinámica que no se puede parar de la noche a la mañana. No es cuestión de una revolución teórica, de un cambio científico, de una cuestión de esa naturaleza. Teórica, digamos, revolución teórica sí, en cuanto a una apertura del modo de concebir y de entender la vida, ¿no? Pero esas cosas no se decantan de la noche a la mañana ni en el pensamiento, no se colectivizan en la universidad y no se decantan en la sociedad de la noche a la mañana. Entonces hay que entender esa cuestión y ver cómo nos vamos inscribiendo en este giro civilizatorio. No sé si eso responde, no soluciona, pero sí responde, digamos, a la inquietud legítima. Bueno, antes que nada, gracias por la exposición clara y provocativa aquí en sus textos. Y una duda que me surge es que, como para la construcción de esta economía negentrópica, que es la propuesta, me parece más fuerte, porque es un cambio cultural, la incorporación de la ecología, de los procesos ecosistémicos en la economía y en la cultura, ¿no? ¿Cómo? O sea, algo que queda claro es que se tiene que dar una producción ecosistémica en el campo, ¿no? O sea, es el ámbito rural donde tiene que surgir esta pues, recuperación, conservación, y los pueblos originarios son los que tienen que hacerse cargo, bueno, no sé, pues motivar, incentivar en esta producción ecológica, ¿no?, para trastocar los principios económicos de la economía ambiental, que como usted dice es solamente una fachada de la economía, una fachada pues verde de la economía, ¿no? Entonces, queda la duda de cuál es el lugar que ocupa la ciudad con respecto al ámbito rural, porque si se mantiene y la propuesta viene desde un diálogo de saberes que fluye del campo hacia pues, todos los ámbitos, ¿cómo es que la ciudad va a cortar o trastocar sus principios de dominación hacia lo rural? Porque pues ahí radica esta dominación, este corte de sujeto-objeto de ver desde la ciudad, el hombre civilizado,
pues tiene que dominar la naturaleza y pues en la naturaleza, quien vive en la naturaleza igualmente está dominado, ¿no? Igualmente está explotado. Entonces es un abastecedor de materias primas y de productos, eh, y la ciudad pues un consumidor, pues la sociedad del consumo. Pero pues cuando hoy en día las ciudades es donde está la mayor población humana y pues donde está más arraigada la racionalidad instrumental, la racionalidad progresista, ¿cómo se puede trastocar? ¿Cómo la construcción de una economía negentrópica no implicaría también pues la incorporación de lo rural en lo urbano? Así, no se debería de buscar pues la agricultura urbana debería de ser así algo fundamental para que el autosustento de las ciudades, pues así sería una forma de trastocar, de cortar esa dominación, ¿no? Bueno, como que lo que he leído en sus textos, pues sí es muy claro en cuanto a que el ámbito rural, pues de ahí es donde está la parte fuerte de la propuesta, ¿no? Ahí es donde se tiene que trabajar con mayor intensidad, pero la ciudad mantendría un papel de pues gestionador de recursos, de políticas públicas, entonces, o de desarrollo científico, que en suma es muy importante, pero también habría que, así como que vaya para los dos lados la dinámica, ¿no? Así más, no sé, me gustaría saber qué opinan al respecto. Y bueno, la intervención muestra ya la dificultad, vamos, de pensar esta reconstitución de lo social, ¿no? En términos planetarios y sustentables, ¿no? La pregunta que hacemos al principio, ¿estamos todavía a tiempo? Es decir, o los efectos ya en la construcción de una racionalidad que se ha apoderado del mundo, de la cual los sociólogos más prestigiados en el mundo, o más famosos o de más cartel, no arriesgan más allá de pensar en la retroacción, es decir, la reflexividad, es decir, en la no salida de la modernidad, sino una reforma, un perfeccionamiento, una cuestión de ese tipo, es decir, de adaptarnos a una condición que nos desborda, digamos, en el mundo, ¿no? La cuestión de la ciudad es un hecho, es así como, digamos, la economía se ha pasado de tueste. El proceso de urbanización se hiperha pasado de tueste, es decir, porque era el modelo de construcción de la polis, la civilidad, el progreso, el modo de estar en el mundo, ¿no? Y hemos construido las aberraciones antiecológicas que hemos construido. Es cierto, ahí estamos, ahí hemos moldeado nuestras mentes. En ese punto extremo casi, o extremo, ¿no? Al borde del precipicio, en ese punto extremo, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que se puede, qué quiere decir desconstruir? No puede decir desconstruir, es nada más entender cómo se construyó eso que ya no podemos efectivamente desconstruir. No nada más porque no vamos a, digamos, a levantar la Ciudad de México, ¿verdad? Vamos a pulverizar. ¿Cómo podemos, qué implica desconstruir la racionalidad que ha llevado a este proceso extremo de urbanización, por ejemplo, o de economización del mundo? No implica nada más saber qué tomó Adam Smith de Newton para imaginar la mano invisible y pensar la economía construida de esa manera. Necesitamos ver también cómo vamos a desconstruir un proceso instaurado de institucionalización de la racionalidad. Y esos son procesos que van a tomar mucho tiempo. No es una cuestión nada más de reasignación de funciones entre el campo y la ciudad, es decir, que el campo se vuelva negentrópico y nosotros en la ciudad seguimos siendo perfectamente entrópicos, ¿no? Pero tampoco va a ser fácil quitarle la condición de ente entropizante a la ciudad. O sea, la ciudad no puede ser la entidad negentrópica, porque, como bien lo dijiste, es el lugar donde, digamos, que hemos, ahora sí, concretizado. O sea, lo concreto se hizo concreto en la ciudad, es concreto. Es a donde los rayos del sol se reflejan, es a donde no se absorben los rayos del sol. ¿Cómo vamos a desconstruir eso?
tenemos que pensar cómo vamos a equilibrar, a balancear en un proceso de transformación civilizatoria que está en marcha. El proceso donde las dos entidades, digamos, más entropizantes son el proceso económico y el proceso urbano. ¿Cómo vamos a reequilibrarlos? ¿Cómo vamos a abrirle espacio, derecho de ser, ¿no?, a los procesos negentrópicos? Al extremo de pensar, bueno, ¿cómo podemos vivir negentrópicamente en términos relativos en la ciudad? ¿No? Yo soy un ente totalmente entrópico, porque vivo, manejo el auto. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, pues tal vez pensando nada más lo que debería ser en el ámbito, digamos, global. O sea, un pensamiento puede ser dirigirse a fortalecer los procesos entropizantes, como el de la modernidad ecológica, para no decir la economía neoclásica, que van en ese sentido. O puede dirigirse. Entonces, ¿qué cosa? No es nada más decir las políticas públicas. Hay políticas públicas para acá y para allá, pero abrirle el camino a esos procesos de reconstitución negentrópica del mundo, ecológica, si quieren llamarlo así, en tanto que la negentropía la vamos armando como un concepto sociológico, porque también, miren, déjenme decir eso, hablando de transdisciplinaridades, ¿qué es lo que nos toca hacer con cuestiones, por ejemplo, que solamente son comprensibles desde el ámbito de cómo han sido formuladas en el campo científico? Entropía, negentropía. Necesitamos darle consistencia a un concepto sociológico de entropía y negentropía. De manera que no quiere decir que con eso ya la sociología es negentrópica o la sociedad en su conjunto es negentrópica, pero que van en esa idea que remite nuevamente a algo que es originario, fundamental, ¿eh?, contra lo que no es vida. Y ahí se irán dando pues los procesos de transformación civilizatoria que tomarán el tiempo que puedan tomar hasta que la humanidad vaya reacomodándose, para decirlo de alguna manera, de manera de no exacerbar. Lo que estamos es en un punto límite, ya dijimos, un paso, estamos en un punto del paso extremo. El punto es cómo podemos contener el desbarrancamiento de un proceso construido humanamente, por eso que dije, y llevarlo más a las condiciones negentrópicas de la vida. Y de ahí irán proliferando muchas cosas, muchos potenciales negentrópicos que han sido sometidos, que están enterrados, esos conceptos ignorados de Bourdieu, esos saberes subyugados de los pueblos tradicionales y originarios, ese potencial de pensamiento que está en nosotros y que ha sido conducido forzadamente por los canales del productivismo, por ejemplo, ¿no?, del progresismo, de todo. Es decir, se trata de eso. Y las soluciones a muchas cuestiones, a muchas situaciones que están instauradas en el mundo, no son de la noche a la mañana. Entonces hay que tomar las cosas con esa claridad, con esa radicalidad, y luego también con esa perspectiva de largo plazo, ¿no?, de por dónde se van encaminando los procesos, para saber criticar las políticas, para saber criticar el pensamiento, para no irnos con la finta de cualquier teoría sociológica o económica que nos traigan a las universidades. Abrir los espacios para estos debates. En esta universidad tan prestigiada en el mundo total, ¿no?, tan prestigiada, no hay un posgrado en ciencias sociales y sustentabilidad. Hombre, para decirlo pronto. Y estamos en la universidad. Bueno, los criterios es que ya se saturaron de posgrados en la universidad, entonces ya no hay lugar para eso, ¿no? Entonces tenemos que inventar acá un espacio, como, por suerte,
para poder tener estos espacios y debatir lo que todo el mundo tiene hambre de debatir y de entender y de inscribirse en esos procesos. Bueno, por suerte, aquí nos hemos inaugurado el día de hoy. Muchas gracias, Enrique, por esta conferencia. Aquí tienes tu... Ah, mira. Entonces, el lunes 24 de marzo tenemos la conferencia magistral del doctor Edgar Boelle, del INA, sobre el tema hacia una sociología de la apropiación social del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. El tema es este. Tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas en nuestro trato con la naturaleza y con el medio ambiente. Buenas, muchas gracias por haber venido. Les recuerdo, estamos cumpliendo 15 años del seminario, o sea, fue la sesión de la quinceañera el día de hoy. Tenemos un sitio específicamente del seminario en Facebook, donde ustedes pueden inscribir y ahí también obtener la información respectiva. Todas las conferencias se digitalizan y se suben. Y también tenemos una lista de Google, si quieren dejarnos, para generaciones anteriores, si quieren dejarnos su correo con Ariadna, por aquí anda, y quieren recibir la información del seminario, pues les agradecemos mucho.